de Caitra y vos como vocero del observatorio. ¿Cómo está Facundo? Daniel Bosco te saluda, buen día. Buenos días, Ariel, muy bien, gracias a Dios, espero vos también te encuentres bien. Efectivamente. Facundo, veía lo que tenía que ver con la encuesta que han llevado adelante, ¿no? Y recién hablábamos así con Camila de que en las grandes urbes en la luz de giro, lo que tiene que ver con la baliza, quizás tenga una mayor presencia que en el interior, en ciudades como las nuestras, de 30.000 habitantes, donde es bastante reticente el uso justamente de esta señalética. ¿Qué arrojó la consulta? ¿Cuáles son las cosas de las que deberíamos ver más en detalle a la hora de la conducción? Bien, en principio le preguntamos a la gente si justamente eran usuarios habituales de las luces de giro y prácticamente el 90%, 9 de cada 10 consultados, nos dijo que sí. Quizá lo más llamativo de nuestro estudio tuvo que ver que en la segunda consulta les preguntamos lo mismo, pero no sobre su accionar, no sobre su propio comportamiento, sino con cómo veía el entorno. Y ese 89-90% prácticamente se transformó en un 12%, y ahí vemos cómo sobre la misma conducta, dependiendo si preguntamos sobre la conducta propia o ajena, tenemos un resultado que puede llegar a ser el día o la noche, ¿no? Claro. Claro. ¿Qué contradicción de una cosa con la otra, ¿no? Sí, nosotros lo vemos viendo de forma sostenida, como cuando realizamos consultas sobre el propio accionar, por ahí no somos por ahí del todo sinceros con nuestra autoevaluación de lo que hacemos o no hacemos, no con una encuesta, ¿no? Pero Claro. lo que quiero decir es lo importante de poder reconocer una falencia para obviamente trabajar en ella y en función de eso ir ajustando nuestro comportamiento para ir mejorando. Qué bueno. El puntapié inicial tiene que ver justamente con reconocer dónde está el error de la conducta. Qué bueno lo que decís, Facundo, porque digo, esto le permite a ustedes en la tarea que vienen haciendo ya desde hace mucho tiempo, ir corrigiendo una educación, una mala educación que tenemos, justamente porque decir, bueno, ¿dónde hay que apuntar? Hay que apuntar aquí para poder concientizar a la gente del uso justamente de la luz de giro, de lo que tiene que ver también con la baliza. Veía allí lo que tiene la consulta, si usa la baliza a la hora de ir manejando cuando llueve. Cosas que, viste, uno cuando está más en el interior dice, ¿cómo puede ser que cometa semejante error, no? Sin embargo, hay mucha gente que lo termina haciendo. Totalmente, mira, te cuento. Esa última consulta sobre la baliza, te cuento cómo la pensamos desde el observatorio. Cuando encaramos este estudio sobre las luces de giro, la realidad es que quizás el tema de fondo no era las luces de giro en sí, sino lo que tiene que ver con la comunicación en la seguridad vial. Entonces, cuando hablamos de la comunicación en la seguridad vial y la importancia que tiene, esto tiene que ver justamente con poder anunciar, con poder darle herramientas al contexto, a nuestro entorno, para que puedan prever cuál va a ser mi próxima acción. Y en función de eso, ajustar el propio comportamiento, obviamente para minimizar los riesgos y que no haya ningún tipo de riesgo potencial de siniestro. Entonces, no solo es importante comunicar, sino que también es importante que el mensaje sea igual tanto del emisor como del receptor. Entonces ahí entra esta última consulta sobre la baliza. Le preguntamos a la gente si en caso de lluvia utilizaba la baliza para hacerse visibles y efectivamente más del 60% nos respondió que sí, cuando la norma, la ley de tránsito, tanto la provincial como la nacional, no contemplan el uso de baliza para hacerse visible en caso de lluvia. En caso de lluvia hay que descender la velocidad y saber que obviamente el pavimento húmedo va a hacer que necesitemos mayor distancia de frenado. Pero si yo pongo la baliza, en un caso en donde la ley no lo contempla, el resto de los vehículos que ven que yo pongo la baliza pueden estar pensando o que hay algún tipo de inconveniente en el camino o que estoy por estacionar, por salir del camino y estacionar por algún desperfecto mecánico, pero lo lógico es que nadie piense que en realidad tengo la baliza solo porque llueve. Claro. Entonces ahí la importancia de que todos hablemos el mismo idioma y que si pongo el giro a la derecha, no gire a la izquierda, tengo que girar efectivamente a la derecha. Claro. Qué interesante aporte justamente para la comunicación, ¿no? En la dirección vial, dentro de esta encuesta que ustedes llevan adelante por los resultados que finalmente termina entregando.
Sí, totalmente. Sin duda hemos tenido un resultado y una encuesta muy rica con respecto a los resultados y a las formas de analizarla. También hemos visto cuando aislamos las edades que los mayores de 50 años son más cumplidores, ese 89% que comentaba antes asciende a un 94%, y en el caso de los jóvenes adultos menores de 30 años, ese 89% cuando aislamos las respuestas se desciende a un 82%. Entonces ahí también vemos cómo, según la franja etaria, somos más cumplidores o menos cumplidores al momento de comunicar y de ser claros en nuestro lenguaje vial, ¿no? Claro, claro. Aquí se suma un tema, por ejemplo, acá en el interior, que por ejemplo en ciudades como las nuestras, en calles angostas, tienen que ver con las motos, que finalmente deberían transitar por el lado izquierdo, pero como son angostas y hay autos estacionados, terminan transitando entre medio del auto estacionado y el que va circulando. Por consiguiente, aquí lo que sí uno termina viendo que muchos vecinos usan la baliza o en todo caso la luz de giro para prevenir algún golpe justamente de la moto, cosa que en grandes urbes debe suceder con vehículos de gran porte o vehículos de las mismas características que va transitando. Es allí donde justamente difiere a veces una situación de la otra. Sí, totalmente. Yo siempre doy el ejemplo, por ejemplo, de los vehículos de gran porte que trasladan por ahí sustancias peligrosas. Claro. De hecho, imaginemos el nivel de importancia que la norma da al tema de la comunicación, que en esos vehículos la baliza, además de ser una señal lumínica, también se le agrega un timbre, o sea, es una baliza con un sonido. Con un sonido. Entonces, aquí no hay ejemplo quizá más claro para entender que la importancia que tiene hacer que el resto sepa cuál va a ser mi comportamiento para que ajuste el propio y así evitar colisiones menores, a veces no tan menores, pero la idea es justamente no solo comunicar, sino hacerlo con la antelación suficiente para que el resto de mi entorno pueda obviamente verlo, procesarlo y tener el tiempo suficiente para decidir de la mejor manera. Tal cual, tal cual. Facundo, ¿por qué no me sintetizas? En el título dice, luces de giro, yo las uso, el resto no. ¿Qué arrojó en números para que a la gente le quede claro del otro lado? Bien, 9 de cada 10 consultados se han manifestado usuarios habituales de las luces de giro. Pero esas mismas personas, cuando se preguntó cuánto utiliza su contexto, del 90% bajó al 12%. Tremendo. Tremendo. Y con respecto al uso de baliza, el 62% nos dijo que las utilizaba de forma inexacta, entendiendo que obviamente no es una señal que la ley nacional ni ley provincial de tránsito contemplen para el uso en caso de lluvia. Claro está. En estas últimas horas finalmente se terminó aprobando lo que tiene que ver con ley de alcohol cero en la conducción, un tema que habíamos estado hablando hace poco tiempo, Facundo. Exactamente, hemos tenido la media sanción en senadores, ahora estamos a la espera de que el Ejecutivo reglamente la norma para ver si habrá alguna particularidad que contemplar, pero efectivamente ya se ha vuelto ley la norma que lleva a cero la tolerancia del alcohol en sangre al momento de la conducción, obviamente. Gracias, Facundo, por la atención de siempre, que sigas muy bien y bueno, seguimos batiendo el parche nosotros acerca de lo que ha degenerado la encuesta, pero como también que sirva de corrección para aquello en la comunicación, no solamente para la dirección vial, sino para nosotros como medio de comunicación, para seguir batiendo el parche. Un abrazo grande, Facundo. Saludo grande, adiós. Que sea muy bien. Facundo Jaime es...